Vamos a ver cómo podemos hablar traduciendo en tiempo real, por medio de nuestra voz, lo que decimos a otro idioma. Y también traducir lo que nos dicen. Primero veremos cómo usar la aplicación. Y luego la pondré a prueba en varios idiomas. Unos bien difíciles de interpretar y traducir. Se la pondré difícil a este políglota. Se trata de la aplicación del traductor de Google, que tiene un modo de conversación. La aplicación para el teléfono trae más funciones que la versión web. Y vamos a verlas todas. Aquí tenemos el idioma al que vamos a traducir. Al tocarlos, podemos seleccionar los idiomas. Tenemos una larga lista. Podemos usar el buscador. Podemos elegir detectar idioma, para que reconozca automáticamente cuál idioma es el que traducirá. Antes de ir al modo de conversación, en el que podremos traducir por voz lo que se hable en otro idioma, veamos rápidamente todas las funciones. Por supuesto, podremos traducir un texto escribiéndolo, ya todos conocemos esto. Aquí lo escuchamos, aunque no grabé el audio. Si escribimos una palabra, nos aparecerán palabras y traducciones relacionadas. También las definiciones de la palabra, y los sinónimos. En este lápiz, podemos escribir formas de letras y símbolos de palabras. Por ejemplo, para traducir estos kanjis japoneses. Te lo reconoce automáticamente, y te da opciones para corregir a qué forma te referías. Tiene la función de traducción por cámara que usa Google Lens de realidad aumentada. Podemos traducir en tiempo real lo que vemos con la cámara. Por ejemplo, este camión. Algunas de estas señales de tránsito. Este meme. O un texto completo. Que, si queremos, podemos tomar una foto, para más precisión y para hacer zoom y leer más de cerca. En la estrella puedes guardar transcripciones. Ahora que hagamos la conversación, en la estrella podrás guardarla para repasar algo que dijo la persona. En el icono de tu cuenta de Google, accedemos a las transcripciones guardadas. El historial de todas las traducciones que hagas. Podemos descargar los idiomas, muy útil para traducir sin internet. En las configuraciones. Podemos configurar la voz de la aplicación. En región de idioma, tenemos las voces por región. Solo algunas tienen traducción por voz, las que dicen entrada y salida. Ahora sí, vayamos a conversación. No sirve con detección automática. Tenemos que seleccionar los idiomas. Mientras esta estrella esté girando, indica que está escuchando. De hecho, aquí lo dice. El rombo es para separar el reconocimiento de idioma por voz. En el engranaje, tendremos que seleccionar reproducción automática. Por aquí tenemos el modo de vista doble, para que la otra persona vea la transcripción de lo que dice, para ver si reconoce correctamente todas las palabras. ¿Qué tal? Ahora pongámoslo a prueba hablando en diferentes idiomas con una computadora. Estoy usando Copilot, una IA que funciona con el modelo de lenguaje GPT como ChatGPT. Habla solo en inglés. Yeah, I do speak English. What's on your mind? Lo que voy a hacer es que silenciaré el micrófono de la computadora con el mouse mientras le hablo al teléfono para que la IA no escuche. Luego, cuando el teléfono vaya a hablar traduciendo lo que dije, activaré el micrófono. Esto para que la IA solo escuche la traducción del teléfono. ¿Cuál es la aplicación de mensajería más usada en Estados Unidos? What is the most used messaging application in the United States? WhatsApp and Facebook Messenger are among the most used messaging apps in the United States, but the landscape can vary quite a bit depending on the region and demographic. WhatsApp is known for its global reach, while Facebook Messenger is widely used due to its integration with Facebook. WhatsApp y Facebook Messenger se encuentran entre las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Estados Unidos, pero el panorama puede variar bastante según la región y el grupo demográfico. WhatsApp es conocido por su alcance global, mientras que Facebook Messenger se usa ampliamente debido a su integración con Facebook. Leí que Messenger es el más usado en Estados Unidos. ¿Messenger no es más utilizado que WhatsApp en Estados Unidos? Messenger is now more used than WhatsApp in the United States. You're right, Facebook Messenger tends to be more popular in the United States. WhatsApp does have a strong user base, but it's more dominant internationally. In the US, Messenger's integration with Facebook gives it an edge. Tienes
tienes razón. Facebook Messenger tiende a ser más popular en los Estados Unidos. WhatsApp tiene una sólida base de usuarios, pero es más dominante a nivel internacional en Estados Unidos. La integración de Messenger con Facebook le da una ventaja. Hablemos en francés. Bien sûr, on peut parler en français. De quoi as-tu envie de discuter? ¿Cuál es el lugar más visitado en Francia por turistas? Quel est l'endroit le plus visité en France par les touristes? La Tour Eiffel à Paris est l'endroit le plus visité en France par les touristes. Tu as déjà visité? La Torre Eiffel en París es el lugar más visitado por los turistas en Francia. ¿Ya lo has visitado? No, yo no he ido a esa torre. ¿Tú sí has ido para allá? Es-tu déjà allé à cette tour? Non, je n'ai pas eu la chance de visiter la Tour Eiffel, mais j'aimerais bien. C'est un des monuments les plus emblématiques du monde. Et toi? No he tenido la oportunidad de visitar la Torre Eiffel, pero me gustaría. Es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, y tú también. ¿Hablas chino? 是 hablo chongo. 你好吗? ¿Quieres charlar en chino? Hablemos en chino. 可以的。你好吗？那让我们用中文聊聊吧。 No sé si me insultó o qué dijo. ¿Qué fue lo que dijiste? No entendí. 你说什么？我没听懂。啊，我们用中文聊聊吧。 Hablemos en chino. ¿Cuál es la población de China? 国有多少人口？中国有14亿多人口，是世界上人口最多的国家。有没有什么关于中国的事让你很好奇？ China es el país más poblado del mundo. No me digas. ¿Hay algo sobre Sí. China que te interese? Sí, China tiene más de 1.400 millones de Olvidé habitantes. mutear el micrófono.中国人口超 Y ahora el celular me habló en chino a mí. ¿Cuál es la población estimada de China? 中国的人口估计有多少？中国的人口大约有14亿多。这么庞大的人口基数，让它成为世界上人口最多的国家。有什么关于中国人口 Pensé 的 que 信 había 息 terminado. 想深入了解 Población 吗？ de aproximadamente 1.400 millones de habitantes, y una base poblacional tan grande la convierte en el país más poblado del mundo. ¿Qué comida china te gusta? 你吃什么中国？你说的是中餐吗？我很喜欢呢。中餐博大精深，种类丰富，从火锅到点心，从甜到辣，各地美食各有特色。你有没有特别喜欢的中餐类型？ ¿Hablas de comida china? Me encanta. La comida china es rica y variada, desde la olla caliente hasta el dim sum, desde lo dulce hasta lo picante, y la cocina local tiene sus propias características. ¿Hay algún tipo de comida china que te guste especialmente? Le gusta todo, entonces. Me gusta el arroz chino tradicional. Bueno, el de Estados Unidos o el de Latinoamérica no es el mismo que el de China. 我喜欢传统的中国大米，但美国或拉丁美洲的大米与中国的大米可能不一样，也可能不一样。所以说你喜欢中国菜。中餐的米饭确实和美国或拉丁美洲的米饭不太一样。中国的米饭通常会更黏一点，更适合用筷子夹着吃。你有特别喜欢的中国菜吗？ Hablemos en italiano.
Certamente, amo l'italiano. Di cosa ti piacerebbe parlare? ¿A ti qué te gusta más, la pizza o el espagueti? Cosa ti piace di più, la pizza o gli spaghetti? Lo spaghetti, senza dubbio, e tu? Espagueti sin duda, ¿y tú? A mí me gustan las dos cosas y más, también el pasticcio. Mi piacciono entrambe le cose e il pasticcio ancora di più. Buona scelta. Il pasticcio è davvero una delizia. Hai un piatto preferito da preparare o mangiare? Buena elección, la tarta es realmente una delicia. ¿Tienes? Aquí se equivocó el teléfono, confundió pasticcio con tarta. ¿Cuáles son los lugares más visitados en Italia por los turistas? Quali sono i luoghi più visitati dai turisti in Italia? I turisti amano visitare Roma con il Colosseo e il Vaticano, Venezia con i suoi canali romantici, Firenze, culla del Rinascimento, e Milano, famosa per la moda. Quale di questi ti attira di più? A los turistas les encanta visitar Roma con el Coliseo y el Vaticano, Venecia con sus románticos canales, Florencia, la cuna del Renacimiento, y Milán, famosa por su moda. ¿Cuál de estos te llama más la atención? Hablemos en japonés. もちろん、日本語で話しましょう。どんなことについて話したいですか？ ¿Cuál es la zona de tecnología de Tokio? 東京テクノロジーゾーンとは何ですか？東京のテックゾーンといえば、お台場が有名ですよ。特に夜はライトアップが美しく、ハイテクな雰囲気を体験できます。興味のある場所、見つかりましたか？ Hablando de la zona tecnológica de Tokio, Odaiba es famosa. Especialmente de noche, está bellamente iluminada y se puede experimentar un ambiente de alta tecnología. ¿Has encontrado algún lugar que te interese? En esa zona hay muchos otakus. その地域にはタコスがたくさんあります。東京のタコスですか。お台場にはいろんな国の料理があって選ぶのが楽しいですよね。美味しいタコスのお店見つかるといいですね。Tacos. Entendió tacos. Lo bueno es que puedes ver si el teléfono transcribió bien lo que dijiste. ¿Cuál es la zona de los otakus? オタクゾーンとは何ですか？秋葉原が代表的ですね。アニメや漫画、ゲームのショップが多くて、オタク文化の聖地とも言われてます。ファンなら一度は訪れたいスポットかも。Akihabara es un excelente ejemplo. Tiene muchas Ahora tiendas sí de entendió anime, bien. manga y videojuegos, y se dice que es la meca de la cultura otaku. Si eres fan, probablemente sea un lugar que querrás visitar al menos una vez. Para usar esta función de conversación por traducción de voz, es necesario conexión a Internet. La aplicación de Google está buenísima. Y también estoy impresionado con la IA de Microsoft con Copilot, es como hablar con una persona políglota.